Bueno, llegamos a la sección también para los amantes del alcohol, vinos por doquier, hay grafitis por todos lados. Si no es que me equivoco, casi todas las paredes cuentan con grafitis. No sé si será símbolo de vandalismo, al menos por la imagen se ve delicioso. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy tenemos un video bastante interesante sobre el lugar donde estoy. Estoy en Sofía, Bulgaria. De hecho estoy con mi brother, que ahorita vamos a salir para hacer un poco de compras. Y vamos a hablar de un tema muy particular que mucha gente se pregunta si es que realmente este lugar, esta ciudad, este país es realmente barato como lo dicen. Así que, ¿cómo vamos a averiguar eso? Vamos a ir a un supermercado que todo el mundo va, el cotidiano de aquí de toda la vida. Y vamos a ver los precios, qué tal cuesta llenar la canasta básica. Y bueno, averiguaremos si es que realmente este país es realmente barato. Bueno, para empezar les voy a enseñar un pequeño tour del lugar donde nos estamos quedando. Este es un departamento de un dormitorio, pero tiene su sofá cama. Disculpen el desorden. Tiene todo lo necesario. De hecho es uno de los más bonitos que yo me he quedado y los más céntricos, puesto que estamos muy cerca a un boulevard que se llama Vitoshi Boulevard, que es la zona bohemia, la zona pues donde están todos los bares, la vida del comercio y todo. Este es el dormitorio, muy sencillo. No cuenta con aire acondicionado, eso sí, pero el clima se siente bastante tranquilo. El costo de este departamento costó más o menos $48 la noche, así que es un precio bastante regular. Si lo dividimos entre dos personas, sale a $25. Uno se puede quedar aquí en el sofá, el otro se puede quedar en la cama. Es cuestión de que cada uno pues se decida cómo dormir. Vamos al supermercado. Y este es el barrio que me estoy quedando aquí en Sofía. Este es mi barrio por unos días. Hay un Tesla muy bonito, hay edificios modernos, edificios antiguos. Mi piso se encuentra en el... Dicen que es el cuarto piso, pero tengamos cuenta de que el piso 0 también suma. Entonces el 0 es el primero es el segundo. Bueno, ustedes ya me entienden. Antes de fijar los precios o antes de ver los precios en los supermercados, tengamos en cuenta por qué Bulgaria o por qué se dice que Bulgaria es un país muy barato. Para empezar, el salario mínimo ronda aproximadamente los 780 lev búlgaros. El lev búlgaro es la moneda de aquí, de Bulgaria, que más o menos ronda un aproximado de $400. Y hablando de moneda, si bien es cierto, Bulgaria pertenece a la Unión Europea, pero no comparten la misma moneda. Ellos tienen el lev búlgaro, que equivale un euro aproximadamente a 1.9 lev búlgaros, y en dólar, un dólar es aproximadamente 1.7 lev búlgaros. Algo que también resalta es que esta ciudad se ha llenado de bastantes nómades digitales. ¿Y por qué? Porque Bulgaria es uno de los países que tiene una mejor conexión a internet. La velocidad aquí en internet es una de las más rápidas en Europa. Esto hace de que muchos nómades digitales vengan aquí para instalarse y puedan trabajar de manera remota. Ahora, otro factor que también pueda de que este país sea barato es que más del 80% de las personas que viven aquí son propietarios de sus propias viviendas. Eso significa que no pagan renta, no pagan alguna hipoteca o algo similar. Entonces eso hace que el coste de vida también sea más bajo. Y como último dato, pero no menos importante, Bulgaria es uno de los países más seguros para vivir acá. La seguridad en este país es tan buena de que mucha gente también viene a vivir por esa razón, por la seguridad que hay en este país. Para hacer compras aquí en Bulgaria lo puedes hacer de distintos métodos. El más tradicional, por así decirlo, es acudir a los típicos mercados locales, el cual la gente local ofrece sus productos, tanto frutas, verduras, como carne, pollo y todo ese tipo de cosas. Lo segundo sería ir a un supermercado, los supermercados que existe de toda la vida, donde agarras tu carrito de compras y puedes ir paseando por cada pasillo y agarrando los productos que desees. Y la tercera es que también en cada rincón, en cada esquina de las calles de aquí, en especial de Sofía, existen los mini markets, que es prácticamente un supermercado pero a menor escala, que también puedes comprar algún producto que te haga falta en casa, algo rápido, también lo puedes hacer por ese medio. Algo que he notado al caminar aquí por Sofía, y no tiene que ver nada
La seguridad con el arte es que hay bastantes grafitis por estas calles, al menos por el lugar donde yo me quedo. Hay grafitis por todos lados. Si no es que me equivoco, casi todas las paredes cuentan con grafitis, tanto de letras, tanto de animalitos, por ejemplo. Ahí hay un grafiti de animalitos. Entonces, eso no sé si será símbolo de vandalismo o será símbolo de arte, pero la gente se expresa de esa manera en estas calles, al menos en estas calles de Sofía. Por cierto, no les había comentado, ahorita son prácticamente las 8:30 de la noche, recién está oscureciendo, estamos en época de verano, acabamos de llegar al Boulevard Vitocha, que es la calle principal de Sofía, la calle comercial, la calle bohemia, la calle donde se reúne toda la gente, los jóvenes, los adultos, y pueden hacer sus compras, pueden hacer toda su actividad pues de recreacional por estas calles. Ya pronto lo vamos a visitar, ahorita nos concentramos en hacer las compras. Entramos al supermercado. En primer lugar estamos viendo la fruta. Cuesta más o menos aquí el melocotón, porque esta es una especie de melocotón, 4.49 el kilo, 4.49 LEPs. Las uvas tienen un precio de, por ejemplo, esta uvita negra tiene un precio de 3.99 el kilogramo, 3.99 LEPs. Y más o menos viene a ser unos $2, más o menos el kilo. Prácticamente económico, y ustedes dirán si es que está igual en su localidad, en su ciudad. Tenemos manzana también, el kilogramo a 3.99. Acá hay un poco de perita, la perita está, bueno, no sé cuánto está la pera, no sale el precio, pero también hay pera. Bastante variedad de fruta. Llegamos a la sección de atunes. Hay atunes de distinta variedad, pero el típico atún que uno compra en la casa es este de aquí, cuesta tan solo $1.99, que viene a ser básicamente $1. Este sí yo lo veo bastante barato, así que esa es una muy buena opción. Luego ya tienes opciones distintas como 3 latitas de atún a $2.69 o otro tipo de enlatados. Esta es la zona ya de productos como el queso, el yogur, diferentes tipos de queso. Yo no soy tan fanático de los lácteos, pero para que tengas una idea, más o menos este tipo de queso cuesta el kilogramo a 6.98. Algo curioso es que acá pues el idioma es totalmente distinto, ¿no? Estamos hablando del idioma búlgaro. Aquí también los lácteos tienen un lácteo en particular que es el yogur búlgaro, que no lo encuentro, o bueno, mejor dicho, no sé cuál es, pero parece que es este de aquí. Si este de acá fuese el yogur búlgaro, cuesta 1.28 LEP. Y también están los jamones, eso sí me gusta a mí. Por ejemplo, este paquete de jamoncitos cuesta tan solo $2.99. Es un precio bastante atractivo. Hay otro tipo de jamones, este tipo de jamón que parece un tipo jamón serrano, jamones de diferentes tipos y diferentes variedades. Hay uno más grande, 159. Y esta sección es la sección de quesos. Hay quesos por doquier. Puedes tener queso mozzarella, este paquete te cuesta $27.99. Wow, eso sí está bastante caro. O queso crema, el típico queso crema donde puedes untar tu pancito, $3.49 el paquete, muy barato. Para los amantes de los cereales, tienes aquí cereal por doquier, de cualquier tipo y cualquier marca. Por ejemplo, esta de aquí te cuesta a $2.25 este paquete de cereal. Está interesante, hay de distintos precios. Por ejemplo, aquí hay uno de $1.99. Recuerden que todos los precios son en LEPs búlgaros, así que hagan la conversión al dólar o al euro como ustedes
ustedes deseen de acuerdo al lugar donde se encuentran. Este paquetito, por ejemplo, de chocolate, bolitas de chocolate, $4.49. Y así toda la variedad. Harinas también, tenemos harinas, $2.79, $1.99. Y los aceites, ¿no? Hay aceite de oliva, aceite de girasol, por ejemplo. Este aceite cuesta $1.49, el de aquí $2.15, que básicamente menos de $1. Y tienes los típicos aceite de oliva extra natural, $49. Y un poquito más caro ya, dependiendo del tipo de producto que desees. Por ejemplo, este aceite de oliva, $23.99. Esta es la sección para el desayuno, para que comas algún pancito. Estos croissants, por ejemplo, yo me he vuelto fanático de estos croissants. Tienen relleno tanto de chocolate como de Nutella por ahí, o fresa. Cuestan $3.99, que al tipo de cambio viene a ser como $2 más o menos. Esto sí yo lo veo más caro porque he encontrado lugares donde están mucho más baratos, pero acá acabo de ver más barato y más grande todavía, $1.59. Claro, ya viene a ser más barato porque son como 70 centavos de dólar. Sin embargo, no sé por qué este de aquí cuesta más caro. Probablemente sea otro producto, pero no sé, yo creo que me inclino por el de acá. Y así como ese tipo de productos, hay más de distintas marcas. Acá tienes estos pancitos rellenos de tipo galletita, $4.49, muy rico. Hay una variedad de productos para consumir que te van a salvar en el desayuno. Ah, mira, las típicas tortillas, ¿no? Las tortillas de maíz, estas de acá, que son para hacer los wraps, te cuestan $2.89, tanto en integral como las normales. Acá tenemos un poquito ya de otro tipo de productos que no viene al caso porque estamos viendo y calculando el precio de una canasta básica o lo que uno normalmente compra, ¿no? Para poder hacer sus consumos. Acá tenemos ya la sección de huevos. Por ejemplo, este paquete de huevos te cuesta $4.59, que vienen 3, 6, 9, 12, 15 huevos. Está bastante bueno, $4.59. Ya tienes otros más pequeños, dependiendo de la marca también, ¿no? Porque esta, por ejemplo, te cuesta $4.89, pero vienen solamente 10. Y así sucesivamente. Por ejemplo, estas de acá son de $6.49, estas chiquitas $5.99. Hay de todos los precios y de todos los gustos. Esta de acá, esta sección ya es como que de yogures. Sí, efectivamente es yogur. Es un yogur de pera, $1.35. Hay otro tipo de cremas, mira, crema de queso con stracciatella, $0.69. Bueno, ya más que todo son productos procesados que suelen costar un poquito menos. Acá, me parece rico, mira, alta en proteína, $2.19. Yo creo que me lo voy a llevar para probar. Es bueno siempre probar cosas distintas. Y dice alta en proteína, así que vamos a agregar esto a la canastita. Ya me crucé con un problema porque acabo de encontrar esos paquetes en distintas presentaciones y con distintos sabores. Hay sabor pudín, este de acá que es mousse. Voy a probar este mousse y dice $0.99. Está a buen precio. Vamos a probar. Yo creo que sí, puede que esté $2.99 o $0.99, uno de los dos. Voy a probar este de aquí que es de mousse de chocolate, a ver qué tal sabe. Acá tienes las típicas papitas, $2.49, los populares chetos. Los chetos están, bueno, no está el precio aquí, pero esto, sí, los chetos están $1.99. Y los Pringles, las típicas papas que vienen en esta presentación, está $5.99 levs búlgaros. Hay otros tipos de snacks, como este de acá, por ejemplo, que jamás en mi vida lo he visto. Dice bomba, una especie de ositos. Está $2.49. Hay otro tipo de snacks que parece como si fuesen unas pequeñas tortillitas. Y bueno, hay de todo tipo. Acá también al frente tenemos un poquito más, chocolates, tenemos estas galletitas, $2.99, se ve, al menos por la imagen se ve delicioso. Más galletitas, unas galletas con un relleno, $2.29, las típicas galletitas de mantequilla, $2.37. Acá tenemos ya infusiones, son las infusiones que vienen en cajitas, $2.29. Yo soy amante de las palomitas de maíz y esta presentación me llamó mucho la atención. Por ejemplo, este popcorn con sabor a mantequilla, $2.49. Vienen 3 paquetes de 100 gramos. Acá tienes las clásicas, las que llevan sal. $3.49. Está más la de sal que la de miento, el precio está arriba, $2.69.
ambos. Entonces el precio es parte de arriba hacia abajo. 2.69 cualquiera de estas dos. Estos palillos también son bastante ricos. Quita el hambre. 45 centavos. Hecho aquí en Bulgaria. Está la banderita de Bulgaria. Interesante. Esta sección parece ser los frutos secos. Por lo general los frutos secos siempre son caros en todos los supermercados. Por ejemplo, esto de aquí, que son nueces de Brasil, cuesta 7.99. Estas semillitas, por ejemplo, 1.69. Estas semillas. Tenemos blueberry también. Acá cuesta 3.99 y distintos precios. Nos llegamos a la sección también para los amantes del alcohol. Vinos por doquier desde 4.49. Perdón, miento, desde 2.99. La botella de 0.25, o mejor dicho, de 250 mililitros. Este se ve bueno. 9.99, Pinot Grigio. Son puros vinos aquí. Si es que yo tuviera que elegir un vinito, yo creo que me llevaría... A ver, ¿cuál me llevaría yo? Se ve interesante. Y los precios no están nada mal, ¿eh? De repente por ahí encuentro un vino interesante. Mira, este está en oferta, pero parece que es con el precio de aquí de la tarjeta. Como todos los supermercados cuentan con su tarjeta, de repente ese es el precio con tarjeta. Suele ser así. De hecho, que no hay vinos de origen búlgaro, pero voy a llevar este de aquí, que dice de Sudáfrica. Cimarrosa, 6.49. Vamos a probar qué tal este vinito. Y las bebidas gaseosas, ¿no? Tenemos Fanta, las latitas en 1.59, las botellas más grandes en 2.59. Tenemos aquí el té helado, el juguito, típico juguito para la mañana, 2.99. Tenemos estos envases también de jugo de naranja, concentrado de naranja, 9.99. Por lo general yo suelo llevar estas de aquí, que son estos envases. Bueno, llevaba, porque ahora ya no consumo este tipo de cosas, porque sabemos que son alimentos procesados. Pero esta cajita te cuesta 2.79, cualquiera de ellos. 2.79, que viene a ser prácticamente $1.50, podría ser. Sí, aproximadamente $1.50. Pero si es que eres fanático de la gaseosa, pues aquí tienes tu Coca-Cola en 1.59, que más o menos equivale a unos 70 centavos de dólar. Y por último, y no menos importante, tenemos a la sección de las cervezas. Tenemos cervezas desde 1.15 LEPS búlgaros, 1.65. Ah, mira, estas son cervezas sin alcohol, 0% de alcohol. Ya las he probado, están muy ricas. Las Corona, que son las Corona importadas en 3.99, que más o menos son $2. Esa sí está carita, yo me imagino por el mismo hecho de que es importada, ¿no? Tenemos aquí más cervezas desde 1.59, 2.99, 4.99. Bueno, yo voy a llevar una de esas también para poder probar qué tal. Las Heineken, por ejemplo, que es una cerveza muy popular en Europa, 2.39, y es el envase grande. 2.39 está a buen precio. Luego tenemos las Stella también. Estas Stella están en 2.49, son muy ricas, que viene a ser más o menos $1.50. No nos podemos olvidar de lo esencial, de la papa, de la zanahoria, por ejemplo. Aquí la zanahoria te cuesta 1.89 LEPS el kilogramo. Tienes la lechuga, que está 1.99 el kilogramo también. O sea, todo esto lo pesan por kilo. Tienes esta especie de, parece que fuese beterraga, 2.49. Tienes las papas, 1.59, 1.49, 1.99. La verdad no sé si se diferenciará el precio. Me imagino que son papas de distintas calidades, de distintas presentaciones. Tenemos las verduras también. Estas verduras, por ejemplo, esta creo que es una berenjena, un pepino, 2.29. Estos tomatitos chiquitos, 2.29. Se ven ricos, se ven apetecibles. Y así infinidad de verduras también. Sobre todo el tomate tienes en dos presentaciones. En 3.99, que es así, chiquito. Y el grande, que también te cuesta 3.99. Hicimos las compras. Básicamente la compra que hemos hecho es para un aproximado de 3 días. Me compré esta proteína que estaba bueno. De hecho aquí no te lo dan con cucharita, así que no queda de otra que poner la boquita en el envase y seguir comiendo. Un punto a favor es que cada vez que vienes a hacer compras aquí en Europa, por lo general aquí en Europa, tienes que traer tu empaque, tu bolsa. Nosotros nos hemos traído nuestras mochilas para llenar las compras, y llegando hacemos un pequeño resumen de todo lo que se ha comprado, cuánto se ha gastado y si es que realmente es barato este lugar, al menos en ese supermercado, las compras, si es que salieron realmente barato o no. Así que vamos para la casa y sacar cuentas. Bueno, gente, esto ha sido todo lo que se ha comprado. Se ha comprado pollito, pescado, uvas, tomate,
mandarina, estas aceitunas también, aguacate o palta, pepino, peras, 4 latas de atún, lechuga, en distintas presentaciones, un paquete de pan de molde y bueno, el vinito en total. Y las 2 proteínas que se compró, que ya se consumió en el camino, como ustedes vieron, yo ya me lo comí. En total salió 101.72 LEPs, que más o menos equivale a unos 55 dólares por todo esto, que en teoría tiene que durarnos unos 3 días. Así que esas son las compras que se ha hecho y ese es el costo que sale en ese supermercado. Ya con todo lo mostrado, les puedo decir de que esos son los precios aquí en Bulgaria. Ustedes díganme si es que realmente es barato o de repente es más barato su ciudad, pónganlo en los comentarios, o si realmente este país está siendo todavía caro. Mi nombre es Jenner Silva. Si es que te ha gustado este video, por favor no te olvides darle un me gusta, comentar y compartirlo. También por favor te agradecería muchísimo que te puedas suscribir a mi canal, actives la campanita de notificación para que te salga o te avise cada vez que cuelgue un video. Eso ha sido todo por hoy, nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye. Así que no queda de otra que